Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa. En esta sesión de aprendizaje vamos a estar hablando de la interpretación de lengua. Como sabemos, es un tema muy controversial, no solamente dentro de la casa de Dios, sino también fuera de ella. Si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Este es el pasaje que, como sabemos, el que mayormente abrazan aquellos que no promueven el hablar en lengua. Pero aquí quiero compartirte lo que nos dice la Escritura acerca de ello. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Qué queremos aprender en el día de hoy acerca de esto? El interpretar las lenguas. Como ya sabemos, hay quienes no creen primeramente en el don de lengua, quienes sostienen, digamos, que esto es puro mérito mental, algo que no puede suceder dentro de la iglesia y a grandes rasgos algo arrastrado mayormente y como se le dice ritual pagano extraído desde Babilonia. Pero como sabemos y dice la Escritura, acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lengua y a otro interpretación de lengua. Entonces aquí tenemos la constancia de dos cosas, de que hay géneros de lengua y que hay interpretación de las mismas. En esta oportunidad vamos a hablar de la interpretación de las lenguas. Para ello, el apóstol Pablo, como sabemos, él dejó la constancia mediante la inspiración del Espíritu Santo mismo, de que aquel que hablase en lengua era necesario que tuviera un intérprete. Asimismo, el que hablase interpretara lo que dijera para que su lengua no quedara nula, digamos, y sin entendimiento. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo que había una diversidad de géneros de lengua, habían varios géneros de lengua, y quiero contarles y que nosotros juntos aprendamos que el apóstol Pablo, cuando hizo esta expresión, se refería a 5 géneros de lengua en específico. La número 1 era la lengua de edificación, ya sea personal. Luego el género de lengua número 2 de interceder, cuando la palabra del Señor nos dice intercediendo por los santos y orando en toda oración y súplica. El número 3, cuando se toma a esta diversidad de género de lengua en cuanto a señal para los incrédulos. Como sabemos, aquel grandioso momento ocurrido en Hechos 2, el día del Pentecostés. Luego, la diversidad de género de lengua número 4, en cuanto a lenguas en cánticos espirituales, en acción de gracia, en acción de alabanza. Y en esta instancia, el género de lengua número 5, que hace referencia a la interpretación de lengua. En sí, a la interpretación dentro de las asambleas, dentro de la iglesia, para edificación del pueblo. Vamos a retomar de las 5, comenzamos con la de edificación, mayormente propio, y concluimos con la número 5 de interpretación para la iglesia. Ahora bien, hablando sobre interpretación de lengua, ¿por qué tanta controversia? Y esto es un tema amplio, profundo, en la que nos requiere de tiempo y en la que primeramente tenemos que analizar
si dicha interpretación viene exclusiva, ante todo, por inspiración del propio y mismo Espíritu Santo. A continuación, el hecho de interpretar lleva una secuencia de etapas a tener en cuenta, de manifestaciones, porque esto no es algo que nace de la noche a la mañana. Primeramente, como sabemos, debemos reconocer si las lenguas que estamos oyendo en el momento son lenguas angelicales, lenguas demoníacas, lenguas aprendidas o mayormente como se conoce mecánica. Para ello, para lograr interpretar, tenemos que tener en cuenta que el interpretar iría de la mano con el hecho de discernir, este otro precioso regalo como don espiritual. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que tenemos que tener discernimiento para poder ejercer una adecuada interpretación. Para ello estamos hablando a grandes rasgos. ¿Por qué yo digo a grandes rasgos? Porque esto es profundo y en la que a mí en esta oportunidad me gustaría intensificar este tema en un próximo video. ¿Por qué? Porque el hecho de llegar a una interpretación exacta implica, primeramente, de amar al Espíritu Santo. Amar al Espíritu Santo y tenerlo como amigo. Y no solo eso, sino creer en este precioso don espiritual que nos fue dado mediante el Espíritu Santo, como es el hablar en lenguas. Entonces, primeramente, es imposible que nosotros creamos en una interpretación si no estamos creyendo en el don de lengua. Para mayor información, si les gustaría saber de qué se trata específicamente la interpretación de lengua, cómo se logra una adecuada interpretación de lengua, cómo darme cuenta si estoy ejerciendo mi trabajo como corresponde, déjame en los comentarios y en el próximo video ampliaremos. Dios te bendiga de una manera poderosa y espero que este pequeño video de introducción al tema te haya servido de mucha bendición. Compártelo con demás amigos, hermanos, para que pueda difundirse este mensaje que por gracia y misericordia del Señor me ha sido entregada. Cabe destacar que para poder tratar dicho tema e impartirlo, mejor dicho, con ustedes, por gracia, amor, bondad del Señor, este regalo del cielo me ha sido dado como el interpretar lengua, así que de esta manera me gustaría poderles servir al cuerpo de Cristo en esta área, en la que es un tema muy controversial, pero es tiempo de que el pueblo de Dios abra sus oídos espirituales y comience desde otras perspectivas a conocer y a discernir cuándo es el Espíritu de Dios que está hablando a la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima sección de aprendizaje. Amén.